Les damos la bienvenida a la conferencia técnico-comercial liderada por la empresa Laminaire, fabricantes de rejillas, difusores, dampers y accesorios para el mercado del HVAC. Antes de iniciar la sesión, les agradecemos a las personas que nos acompañan a esta hora del día por su disposición para participar en este tipo de espacios diseñados especialmente para ustedes. Adicional, les sugerimos tener en cuenta que las dudas e inquietudes serán atendidas directamente desde el chat habilitado de YouTube por el personal designado por la empresa anfitriona, que en este caso es Laminaire. Pueden irlas escribiendo desde el inicio hasta el final de la conferencia. Sin más preámbulos, le damos la bienvenida al ingeniero Felipe Trejos. Él es ingeniero mecánico de la Universidad Pontificia Bolivariana, especialista en gerencia de la misma universidad. Cuenta con una maestría en innovación para el desarrollo empresarial. Además, tiene más de 10 años de experiencia, la cual se ha enfocado en productos terminales para la difusión y extracción de aire, en sistemas HVAC y sistemas de ventilación natural. Actualmente se desempeña como director de operaciones en Laminaire. Bienvenido, ingeniero. Adelante. Bueno, Melissa, muchas gracias. Gracias por tu presentación. El día de hoy, entonces, vamos a estar haciendo la presentación acerca de louvers y fachadas metálicas y su rol en la construcción. Para comenzar, voy a apagar el video y vamos a seguir con la presentación. Louvers y fachadas metálicas y su rol en la construcción. Para el contenido de esta charla tenemos dos temas. El primer tema va a ser rejillas louver, en los cuales vamos a ver conceptos y generalidades. ¿Qué tipo de rejillas podemos encontrar? Algunos casos de éxito y las bibliotecas Revit que tenemos en este momento diseñadas para nuestros clientes y también para los diseñadores. Hay un segundo tema que se llama fachadas metálicas. Vamos a ver también unos conceptos y unas generalidades, unos usos y unas consideraciones para diseño de las mismas. Empezando, entonces, tenemos el tema de rejillas louvers. La ventilación actual, como tal, tiene como parte de su definición que la ventilación o la renovación de aire consiste en reemplazar gradualmente el aire viciado o contaminado de un lugar por medio de un lugar por aire nuevo o fresco. Allí, ¿qué es lo que se debe de evitar? Se debe evitar como tal la humedad, se debe evitar también la acumulación de sustancias nocivas, se deben mantener los niveles también de salubridad adecuados en esos lugares donde se necesita hacer la ventilación. Y como tal, la ventilación tiene varios métodos, unos naturales, otros mecánicos, en los cuales podemos tener viento, en los cuales tenemos también ventilación por movimientos térmicos, y otro que son los sistemas mecánicos. Allí entramos entonces con varios conceptos y uno tiene que ver con la ventilación natural, la cual utiliza la presión de viento sobre fachadas y los movimientos de aire por diferencias de temperatura. Esta como tal no consume electricidad. Los caudales para este tipo de aplicaciones no están garantizados y en ocasiones no se dispone de mecanismos para poder calcular el ahorro energético. Estos vienen como tal indirectamente en el momento en que se tiene este tipo de sistemas, es en que no vamos a tener que ponerle otro tipo de ventilación mecánica o aire acondicionado que nos consuma energía para poder tener unas temperaturas de confort en ciertos lugares. Y el otro que tenemos es la ventilación mecánica. Esta como tal utiliza ventiladores para realizar la admisión de aire y se hace por medio de conductos. La extracción también se puede hacer de forma natural o también se puede hacer de forma mecánica. La ventaja es que aquí podemos controlar mejor la admisión de aire, controlando velocidades, flujos en los ventiladores, abriendo, cerrando compuertas,
Y tiene también una ventaja, y es que el aire del exterior se puede filtrar. En el momento en que se va a hacer eh, un diseño de ventilación, pues debe tener en cuenta tres cosas importantes. Uno, qué es lo que se va a ventilar y cuál es la aplicación como tal, cuál es la necesidad como tal. Si vamos a disipar calor, si vamos a diluir sustancias tóxicas en el ambiente, si vamos a renovar el aire para un mejor confort, si vamos a transportar elementos o si vamos a hacer el secado de piezas. Esto nos lleva a otro punto que son los cálculos, y allí está que la función que debe realizar el sistema de ventilación también condicionará la capacidad, la cantidad, perdón, de aire que debemos mover, ya que basados por experiencias, ya sea basados por experiencias similares o por normativas impuestas, se definen las necesidades para la ventilación. Una vez determinada la necesidad de ventilación, entonces allí es cuando se vuelve necesario diseñar dentro del sistema aquellas cosas que se necesitan para poderlo tener funcionando para esa necesidad como tal. Entonces, si es un sistema natural o si es un sistema mecánico, qué tipo de ventilador, qué tipos de accesorios, qué tipos de conducciones, salidas, entradas, etc. ¿Qué es una rejilla Luber? Definimos entonces una rejilla Luber como un concepto de elementos físicos que son fijos o ajustables, que los llamamos celosías o lamas. Estas se pueden hacer en acero o en aluminio. Generalmente se hacen paralelas e equidistantes, es decir, tienen la misma distancia esas lamas la una entre las otras. Pueden estar ubicadas horizontal o verticalmente. ¿Qué hacen ellas? Restringen o permiten el flujo de aire, en ocasiones también de agua y también de sonidos. Estas mismas son un componente arquitectónico que funciona como persiana exterior o cortasol. Digamos que la amplia variedad de diseños y disposiciones los vuelven un elemento ideal para las exigencias de las construcciones en temas de movimientos de aire. Las rejillas son un elemento pasivo que sirven como extracción de ventilación en fachadas ventiladas en edificios como terrazas, galerías, patios, estacionamientos, incluso como elementos de desfogue, diseñados también para trabajar a choque directo de aire o con aire mecánico. La funcionalidad de los louvers también permite acomodarse a las aberturas de los revestimientos exteriores, permitiendo evitar también el sol directo, sin impedir por completo, y esto es importante, la iluminación. Además también de no permitir la penetración por agua lluvia, e incluso hace que sea un elemento arquitectónico que esté a la vista, y este también debe ser estético en el edificio. Las áreas efectivas y la caída de presión son un elemento muy importante para las fachadas ventiladas, ya que el proceso de una ventilación efectiva en la construcción no se logra simplemente poniendo rejillas y ventanas. Eso también requiere un cálculo adecuado de ingeniería para ventilar adecuadamente y restringir el paso de lluvia, aves, insectos, elementos como tal. Y al momento de diseñar y elaborar louvers, se deben considerar las necesidades individuales del proyecto, pues, considerando la funcionalidad de los procesos, variables térmicas, algunos elementos corrosivos o también esas variables del ambiente en cada uno de los proyectos. ¿Qué elementos tenemos o qué elementos o rejillas podemos encontrar? Dentro de las rejillas podemos encontrar por la parte de lámina aire unas rejillas que vamos a ver a continuación. La primera de ellas se llama una rejilla LRA-LP. Voy a poner aquí el puntero. Una rejilla de tipo LRA-LP. Ella viene en dos variantes, tipo A y tipo B. Nosotros la llamamos interiormente una mini louver. Esta rejilla tiene un área libre del 48%, la primera del 56%, la segunda tiene un peso aproximado de 5 kilogramos por metro cuadrado.
Como variables importantes dentro de esta rejilla hay que tener en cuenta la velocidad máxima de admisión de agua. Esa velocidad nosotros la definimos basados en la AMCA 500. Entonces, la AMCA 500 nos dice cuál debe ser esa prueba que se le debe hacer a las rejillas para poder calcular tanto la velocidad máxima de admisión de agua, tanto la clasificación de las rejillas en el momento en que se va aumentando la velocidad del aire. Entonces, para la primera rejilla tenemos que la velocidad de admisión de partículas de agua se empieza a dar a los 21 kilómetros por hora. A medida que a medida que el aire va aumentando su velocidad, entonces esta rejilla se clasifica para penetración de agua hasta los 46 grados, hasta los 46 kilómetros por hora, clase B, la primera, clase C, la segunda, para penetración de agua hasta los 22.35 metros por segundo o los 80 kilómetros por hora como clase B la primera, clase C la segunda. Esta clasificación lo que nos dice es hasta qué porcentaje es estanca la rejilla. Quiere decir, cuánta cantidad de agua permite esa rejilla a estas velocidades pasar. Entonces, cuando la clasificación es A, digamos que la rejilla es estanca entre un 99 y un 100%. Cuando es clase B, esta rejilla es estanca entre un 94 y un 98%. Y cuando es clase C, es desde un 85% hasta un 94%. Esta rejilla y sus aplicaciones está para fachadas ventiladas de uso comercial y doméstico. Otra de las rejillas que nosotros trabajamos es una rejilla tipo LRFA 146. Esta también viene en dos variantes, tipo A y tipo B. Esta es una rejilla Luber con un peso por metro cuadrado de 8.7 kilogramos por metro cuadrado y 6.5 kilogramos por metro cuadrado. Tiene un área libre del 42% y un área libre, la segunda, del 48%. La velocidad de admisión de agua está a partir de los 19.8 kilómetros por hora. No sé si lo mencioné ahora, pero esta velocidad quiere decir que empiezan a pasar partículas de agua. No quiere decir que entra agua a chorros por la rejilla, no. Empiezan a pasar pequeñas gotas de agua y eso es lo que se mide como tal dentro de la prueba. Dentro de la clasificación ANCA, la primera es una clase C y la segunda es una clase D. Las aplicaciones para esta rejilla está para la instalación en fachadas ventiladas de uso comercial, doméstico e industrial. También son usadas como rejillas para lucarnas y salidas de aire caliente cuando se trabaja ventilación natural. Tenemos el otro tipo de rejilla que se llama la LOL4. Esta es una rejilla Luber, más de tipo industrial. Es una rejilla en la cual podemos manejar vanos de diferentes dimensiones. La anterior también. Su peso es de 10 kilogramos por metro cuadrado. Tiene un área libre del 54%. Dentro de las pruebas para penetración de agua, tenemos que es una rejilla que su velocidad máxima de admisión de agua está en los 21.6 kilómetros por hora. Tiene una penetración de agua para 46 kilómetros por hora, clasificación B, y hasta 80 kilómetros por hora, clasificación C. La rejilla es una rejilla para ventilación de áreas amplias como naves industriales y comerciales. Es ideal para el manejo de aire natural y aire forzado. Y es importante cuando se trabaja con aire forzado, es porque como tal, los perfiles de estos sistemas o de este tipo de elementos pasivos deben tener unas consideraciones especiales tanto en espesores como en geometrías, para que en el momento en que se esté trabajando con aire forzado, pues digamos que las variaciones de velocidad y de presión no vayan a hacer que este elemento como tal vibre, ya sea contra elementos de fachada o con ella misma. Se ha venido desarrollando otro tipo de rejillas tipo Airblade,
Aquí las tenemos, aquí tenemos un perfil de ese tipo de aleta. Muy importante este tipo de aleta porque nos permite como tal encontrar rejillas con unos altos niveles de áreas libres. Entonces aquí tenemos áreas libres del 64, del 78 y del 70%. ¿Eso de qué va a depender? Eso va a depender de los grados, del número de aletas y de los ángulos en los cuales nosotros tengamos esas aletas. A esta misma rejilla se le hace también las mismas pruebas que se le hicieron a las rejillas anteriores. Entonces, su peso es de 10 kilogramos por metro cuadrado, tiene un área libre del 54%, tiene una velocidad máxima de admisión de agua de 18.72 kilómetros por hora. La penetración de agua a los 46 kilómetros por hora es clasificación B y para los 80 kilómetros por hora es una clasificación C. Esta es una rejilla de ventilación para áreas amplias como naves industriales, comerciales. La geometría como tal de la rejilla produce un efecto Venturi que se causa acá, en esta parte, en la mitad de la rejilla, la porción media de la rejilla, que aumenta la velocidad del aire, permitiendo también un flujo homogéneo y una mayor distancia para el suministro de aire. Están también algunas rejillas tipo piso, y las rejillas tipo piso sirven para los dos sistemas, tanto aire acondicionado como ventilación natural. Esta es una rejilla que tiene un peso de 14 kilogramos por metro cuadrado, un área libre del 48%. El suministro de aire se hace por piso, como les dije, para aire natural o forzado, y se trabaja en HVAC, perdón, en aire acondicionado para elementos o para cuando se están diseñando sistemas por microclimas. Algunos casos de éxito de nuestros productos. Pues dentro de los casos de éxito de nuestros productos tenemos el edificio Central Point en Bogotá. Este es un edificio que lleva varios años ya en la construcción. Allí podemos ver rejillas en funcionamiento de aire caliente o termosifones. Aquí están las salidas de aire caliente para suministro y también para eliminación de aires viciados del sistema. Rejillas en salidas de aire caliente, lucarnas, chimeneas en en la Universidad Católica del Pacífico en Lima, Perú. Tenemos Centro Comercial Parque La Colina, en el cual tenemos rejillas a la entrada, todas las entradas del centro comercial, y rejillas para la ventilación en cuartos de máquinas de diferentes dimensiones. Tenemos aquí también otro caso de éxito en Contecar. Son las bodegas de Decathlon en Cartagena, la cual se utilizó la rejilla LRFA 146 en el perímetro de la edificación. Tenemos aquí los CEDIs de ARA en Pereira y otro que se hizo en Montería. Como tal son fotos de Pereira, en la cual tenemos rejillas para admisión de aire en todas las fachadas, en las partes superiores de la edificación y en las lucarnas de la edificación. Esta rejilla que vemos en esta foto tiene unos 120 metros de longitud al lado y lado. Aquí tenemos otro caso que es la central cervecera en Cundinamarca, en la cual se pusieron rejillas de piso, las cuales están dentro del edificio. Tenemos aquí también el centro comercial Paseo Villa del Río en Bogotá, en el cual también se pusieron rejillas en las fachadas, rejillas para las salidas de aire caliente en estos termosifones y aquí en estas partes altas del centro comercial. Como tal, pues se han venido desarrollando diferentes proyectos con diferentes tipos de diseñadores, tanto del HVAC como de bioclimática, arquitectos, y con ellos se han tenido muchos aspectos, o se han tenido realmente varios, como les
acabé de comentar pues varios casos de éxito con el producto que nosotros manejamos. Voy a quitar aquí el puntero y vamos a revisar entonces el tema del Revit. Se está haciendo en este momento, digamos que la evolución de la tecnología pues, ha hecho que no nos quedemos todos en lo mismo, y esto también hace que la empresa como tal tienda a que todos sus productos estén ya dentro de unas bibliotecas Revit, en donde los diseñadores y arquitectos, tanto del HVAC como de la bioclimática, tengan el producto de nosotros disponible para sus proyectos. Entonces, dentro de esas bibliotecas Revit ya se han venido desarrollando cierta cantidad de productos y todos con sus diferentes lineamientos para la selección. Hablamos el tema ya de producto, características de producto, y hablamos también del tema de sistemas, es decir, cómo volver ese producto un sistema y que la persona como tal que esté haciendo el diseño pueda hacer el diseño del producto, pueda volverlo un sistema, puede encontrar todas las características necesarias para poder hacer la selección del producto. Hablamos entonces del tema de áreas libres, hablamos del tema de peso, hablamos del tema de medidas máximas, hablamos del tema de medidas mínimas, espesores, incluso dentro de los sistemas podemos ya encontrar hasta los montantes que se necesitan para poder instalar las rejillas de nosotros, medidas máximas, mínimas, cómo se deben hacer como tal los, los encajes de cada una de ellas, y en el momento en que se vaya a hacer la instalación, pues cuáles son los elementos a tener en cuenta. Esto como tal dentro de nuestro desarrollo de productos para Revit. Ahora hablamos entonces del sistema de fachadas ventiladas, de fachadas metálicas. Tenemos entonces algunos conceptos y generalidades en los cuales tenemos que la incesante evolución técnica y estética de la piel del edificio ha sido promovida por un lado por la búsqueda de la singularidad y por el otro lado por la necesidad de dar respuesta a los requerimientos de índole funcional que se deben tener dentro de una edificación. Es por eso que desde sus orígenes el estudio de las fachadas metálicas como elemento fundamental del diseño pues trasciende para lograr prototipos y propuestas de nuevas técnicas constructivas que permiten adecuar las edificaciones contemporáneas a las exigencias de vida actuales, y esto como tal tiene y le da algunos principios. Estos principios van ligados a tres cosas importantes. Uno, la flexibilidad. Dos, la eficiencia energética. Y tres, la sostenibilidad. Es por eso que la fachada metálica, como tal, ofrece la primera imagen del edificio, es su principal y se convierte como tal en su principal tarjeta de presentación. Y quizá por ello es el componente que más ha interesado a arquitectos, fabricantes, usuarios y diseñadores. Y es uno de los elementos de la edificación con el que estéticamente, en términos cualitativos y técnicos, digamos que se ha innovado más. Como elemento constructivo en contacto directo con el exterior, la fachada también debe garantizar capacidad suficiente para actuar como barrera de protección de los espacios que están habitados, y allí también pues tener unas consideraciones estéticas que exijan a esta piel, ya se convierte en una piel, un comportamiento de acuerdo a las cada vez más exigentes normativas que se van dando en el mercado. Las presentaciones que deben aportar las fachadas metálicas se pueden localizar en diferentes zonas de encerramiento y requieren, por lo tanto, tener una muy buena selección de sus componentes. Y como tal, pues corresponden al revestimiento exterior del edificio, y se deben concebir también como un sistema, deben ser también reflectantes, resistentes a la luz ultravioleta
deben ser en algunos casos estancos al agua, al viento y también ser absorbentes en ocasiones del ruido exterior. Algunas razones fundamentales para la creciente utilización de este tipo de fachadas. Entonces tenemos como primera razón que debe ser liviana, y esto permite no sobrecargar la estructura portante del edificio, colaborando así a reducir el peso propio del mismo. El concepto de la envolvente global. Esto da la posibilidad de curvado de piezas metálicas, de la incorporación de elementos de cubierta y paños vidriados, y permite lograr imágenes singulares. Aquí vamos con el tema de la estética. Como se trabaja metal, el metal es fácil de moldear, y esto pues permite que hayan muchos acabados, muchos elementos de diseño. Digamos que ahí ya la imaginación es la que nos pone límite. La tercera es la rapidez y la simplicidad en el montaje, y esto se da por la modulación y la prefabricación. Pues digamos que son elementos industrializados, y estos parámetros van íntimamente ligados en estos sistemas. Entonces, hacer la instalación de este tipo de sistemas en ocasiones es mucho más fácil, porque cuando se hacen las modulaciones, estas modulaciones ya vienen en unas áreas determinadas que al momento de hacer los ensambles, al momento de hacer la instalación, el sistema es mucho más fácil de instalarse. Algunas otras ventajas que influyen en la creciente utilización de la fachada metálica, pues son la ejecución en seco, que contribuye a una solución duradera, de fácil reemplazabilidad y de reducido mantenimiento, que produce un escaso impacto ambiental, que está compuesta por materiales que pueden ser reciclables y de fácil desmontaje, que no producen escoria ni productos tóxicos, ni en su fabricación ni en su instalación, y esto es muy importante. Y ofrecen una elevada resistencia a agentes atmosféricos y químicos. Materiales que se pueden utilizar. Dentro de los materiales más utilizados que tenemos, que se pueden utilizar para las fachadas metálicas, están el aluminio, el acero o la lámina galvanizada y el acero inoxidable. ¿De qué depende utilizar el tipo de material? Pues digamos que uno de los materiales como por excelencia está el acero inoxidable. El acero inoxidable como tal tiene unas características muy importantes en cuanto se refiere a la duración, en lo que se refiere también a su resistencia en ambientes exigentes. Lo mismo puede tener también el aluminio. El aluminio también es un material más noble, es menos pesado que el acero inoxidable, y también se ha venido trabajando con la lámina de acero galvanizado. No tiene la misma resistencia que los otros dos, pero es un elemento que cuando es bien tratado, es un elemento que puede, como tal, durar mucho. Dentro de los revestimientos, pues están las pinturas electrostáticas. En la parte de pinturas electrostáticas, dependiendo de dónde se vaya a poner, de dónde se vayan a poner los paneles metálicos. Si estamos hablando del tema de fachadas, pues digamos que lo usual, lo más conveniente es poder tener pinturas tipo poliéster o superiores. Las pinturas también se pueden encontrar epóxicas o híbridas. Estas pinturas epóxicas o pinturas híbridas no son tan recomendables cuando se está trabajando, cuando se quieren poner este tipo de elementos en fachadas. Y los colores, dentro de los colores podemos encontrar una gama de colores muy amplia por parte de los proveedores y los fabricantes de pintura, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Y ellos durante mucho tiempo han invertido también mucha de la tecnología, incluso nanotecnología, en desarrollar colores, en desarrollar productos que son de un excelente rendimiento cuando se van a poner en fachadas.
Y algo también muy importante tiene que ver con el tamizaje. Nosotros dentro de los tamizajes, digamos que hemos hecho una evaluación de ellos, los clasificamos como 40, 50 o 60. Ese tamizaje nos habla desde cuál es el área que yo le voy a dejar libre a esa lámina metálica que le voy a hacer un diseño. Y ese porcentaje de 40, 50 o 60, pues nos va a marcar tanto como la penetración de luz como la penetración de aire. Usos que podemos encontrar. Entonces, esos usos, como ya los habíamos dicho, están en las fachadas metálicas de diferentes diseños. Podemos tener en cubiertas para protección solar, quiebrasoles de tipo horizontal. Podemos tener también separadores para cuando los queramos usar en mobiliario, en oficinas, incluso en la parte doméstica. También se puede utilizar este tipo de productos. Y vamos a hablar entonces de algunas consideraciones de diseño. Dentro de las consideraciones de diseño, entonces hablamos de el cálculo estructural. Y allí es conveniente el análisis como tal de entonces de ese cálculo estructural. ¿Qué se debe tener en cuenta? La ubicación y la forma del edificio. Es importante el clima, la presión y succión del viento, el peso propio del sistema de fachada, las uniones entre paneles y juntas de dilatación. En la parte de diseño y de la solución del sistema está la elección de la modulación, es decir, cuántos paneles debo poner para poder instalar este tipo de fachadas. La fijación, si se va a hacer con pernos de expansión o con anclajes químicos. La resistencia, para soportar tanto el peso de los paneles como de las cargas de viento y sismos. La movilidad, ya que los anclajes deben permitir, cuando sea necesario, el desplazamiento de la estructura secundaria por dilatación térmica o movimientos sísmicos. La ajustabilidad, ya que los ajustes deben permitir que el sistema se pueda mover hacia arriba, hacia abajo, hacia adelante, hacia atrás, hacia la derecha o la izquierda. El montaje, para permitir una fácil instalación, una instalación rápida, la facilidad de reposición, ya que si en algún momento el dueño quiere cambiar, que simplemente este producto o este sistema sea fácil de desmontar. La resistencia a la corrosión, importante también. Tenemos también el pretratamiento o preparación de la superficie. Y aquí es importante, y más cuando se está trabajando con diferentes tipos de láminas. Pues hay unas láminas que son muy resistentes, hay otras láminas que son resistentes, nobles de fácil maquinabilidad. Hay otro tipo de lámina que, entre comillas, no lo es tanto. Y su duración la hace el pretratamiento y el tratamiento de la superficie, el cual es uno de los principales procesos que se le debe dar al producto, ya que en este protegemos el material base para que no sea atacado por agentes externos. Tenemos entonces dentro de nuestra línea de diseños paneles en lámina en tamizaje 40. Nosotros digamos que ya estandarizados tenemos las medidas máximas del producto en lámina y esto nos va a permitir hacer las modulaciones. Esta es la medida máxima en las que se hacen los módulos. A partir de allí empezamos a hacer modulaciones. Unas nos van a quedar de este tamaño, otras nos van a quedar más pequeñas. Y hay unos diseños que ya están estandarizados por la empresa, en los cuales ellos vienen como tamizajes 40. Voy a poner aquí otra vez el puntero. Como tamizajes 40, como tamizajes 50 y como tamizajes 60. Recuerden que este tamizaje lo que hace es decirnos cuál es la cantidad de material que le estamos quitando a una lámina para poder alcanzar dentro de su porcentaje de área libre este 60%
de este 60, este 40 o ese 50% de área libre de la lámina. Bueno, hasta aquí está la presentación. Muchas gracias por haber participado en esta presentación. Aquí está la página web de Laminaire, en la cual pueden encontrar los diferentes productos que tenemos, sea para la parte de rejillas y difusores de suministro de aire acondicionado, como la parte de elementos pasivos, como lo que acabamos de ver, rejillas louvers, fachadas metálicas y otros elementos que tenemos también para nuestros clientes. Muchas gracias. Ingeniero Felipe, muchísimas gracias a usted y a todo el equipo de Laminaire quienes hicieron posible el desarrollo de toda esta actividad. Antes de terminar, les recordamos a nuestros espectadores visitar nuestra feria de ventilación, refrigeración y aire acondicionado Espacaire Virtual 2020. Muchas gracias, ingeniero, y feliz día para todos. Gracias, Melissa. Hasta luego.